Ya son las 12 horas con 19 minutos, 12 con 19 minutos en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. El examen Ser Bachiller se moderniza para ampliar el universo de beneficiarios. El presidente de la República hizo el anuncio desde el 2020. La prueba Ser Bachiller cambiará. El anuncio lo realizó simultáneamente tanto el jefe de Estado como la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde en la segunda entrega de Punto Noticias Edwin Palma. Él es director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Edwin, buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos cuáles son las novedades de este examen Ser Bachiller que concita sin duda la atención de muchísimos jóvenes. Buenas tardes y un cordial saludo a todas y todos quienes nos escuchan y el agradecimiento por la oportunidad de informar respecto, como bien lo ha señalado, al segundo proceso que mayor número de personas moviliza después de elecciones. Creo que es importante que tengamos la magnitud del mismo. Y en segundo lugar, estar claros en que este es un examen que fundamentalmente sirve a los jóvenes para dos cosas. Por un lado, que se puedan graduar como bachilleres y por otro lado, forma parte de uno de los componentes para el acceso a educación superior. Hay algunos cambios importantes que se han anunciado ayer con el señor presidente de la República y el señor secretario, la señora ministra de Educación, en relación a este examen. El primer cambio importante es que nos estamos actualizando y estamos construyendo el examen ya en función de los estándares educativos del 2016. Tú tienes que era frecuente escucharles a los chicos, a las chicas decir, nos toman temas que no vemos en el aula, y lógicamente que eso crea un justo proceso de frustración en ellos, y sobre esa base lo que hemos hecho entonces como primer paso es vamos hacia lo que ellos tienen en su estructura curricular. Es decir, sobre las materias que están recibiendo actualmente en el currículum. Correcto, lo que están viendo en el currículum actual, y eso tiene que ver con los estándares educativos del año 2016. Ese es el primer elemento clave. El segundo elemento que es fundamental y que habían muchas preguntas alrededor de ello es ¿por qué son 155 ítems? ¿Por qué no 170? ¿Por qué no 130? Hicimos un trabajo técnico en el que definitivamente tenemos que agradecer a los actores de la educación superior como universidades, institutos técnicos y tecnológicos, a los docentes y funcionarios expertos del Ministerio de Educación y a varias organizaciones de la propia sociedad civil que nos permitieron articular, creo que este es un hecho inédito para el país, los dos elementos del sistema, ¿ya? Y eso quiere decir que por una parte las universidades formaron mesas de diálogo alrededor de decirnos cuáles son los elementos sobre los que se deben evaluar, cuáles son esos mínimos niveles de logro que ellos esperan, y por otra parte el Ministerio de Educación también definió cuáles eran esos niveles de logro. Articulamos, coordinamos y entonces se llegó a la definición técnica con suficiente evidencia del trabajo realizado, así es, como corresponde en educación, de que son 120 las definiciones operacionales que tienen que evaluarse. Es decir, 120 preguntas, ya no 155. Correcto, ya no 160 de hecho que eran, porque tú recordarás que eran 155 preguntas con nota y 5 que eran piloto, pero el joven, la joven no sabía cuáles eran las preguntas piloto, por tanto para él eran 160 preguntas. Hemos pasado entonces de 160 a 120. Y en ello hay un componente adicional. Se reduce también el tiempo entonces. Correcto, pasamos teoría, de 3 horas a 2 horas 30, y en eso para nosotros es importante informar a todos quienes nos escuchan que se ha hecho un análisis suficientemente profundo de cuál es el tiempo que toma resolver un ítem, desde el estudio de lo que los jóvenes realmente nos muestran en las diferentes evaluaciones que hemos tenido, y sobre esa base es que hemos llegado técnicamente a determinar que son 2 horas con 30 minutos. Y tú recordarás adicionalmente que eran 5 los componentes del examen: matemática, el dominio lingüístico, el dominio social, el dominio científico y el componente de razonamiento abstracto, la aptitud abstracta. ¿Eso también se ha modificado? Se modifica, tal vez vale la pena traer como antecedente que el 2012 nace el ENES, que era el examen para acceder a educación superior. En el 2014 nace el Ser Bachiller para graduación de los chicos, las chicas. Y en el 2017 se deciden unificar los dos exámenes.
Si bien presupuestariamente tenía sentido la unificación y si bien la decisión tomada en enero del 2017 obedece a que es el mismo sujeto evaluado, no podemos olvidar que son dos evaluaciones distintas, la una terminal para determinar niveles de logro mínimos y la otra evaluación de aptitudes de cara al acceso a educación superior. Entonces lo que hemos hecho es alinearnos al currículum y resolver este problema. ¿Cómo se resuelve este problema? El componente abstracto se transversaliza en los otros cuatro, porque te pongo como ejemplo cuando tú hablas del dominio de lengua y literatura, el tema de comprensión lectora. Es obviamente evidente que para desarrollar ítems de comprensión lectora, la aptitud abstracta debe ponerse en práctica. Por eso es que ahora son 4, ya no son 5 dominios, son 4 y hemos avanzado hacia la transversalización, que adicionalmente es un elemento que el currículum vigente ya lo recoge. Ahora, ¿estos cambios van a empezar a regir desde cuándo y en qué régimen? Porque los primeros en graduarse serán, entiendo yo, los de régimen Costa. Correcto, recordarles que en enero estaremos evaluando a los chicos, las chicas del régimen Costa, desde ser bachiller. ¿De qué fecha a qué fecha? Se está previniendo entre el 17 y el 23. En la rueda de prensa que se dé, en la que se anuncia la convocatoria, daremos la fecha precisa de la evaluación. Sin embargo, esa es la fecha que hasta el momento las 3 instituciones estamos manejando. Y ya desde ese examen aplicaremos estos cambios. Este es un trabajo que vale la pena también aclarar. De manera responsable se ha ejecutado durante todo el 2019. No es un trabajo hecho de último momento, sino que las evidencias del trabajo conjunto con varios actores lo muestran, y creo que es un gran acuerdo alrededor de uno de los temas más sensibles. Mucha información, muchas cosas circundan alrededor del proceso de ser bachiller, y creo que estamos respondiendo de manera responsable a ello. Sin duda es un tema que genera muchísima expectativa entre los chicos. ¿Qué deben hacer ellos para acceder a este examen ser bachiller ya modificado? Y dentro de lo que planteas, creo que hay un elemento que es fundamental, ¿no? Y es esa expectativa de los jóvenes frente al examen. Ya me toca rendir el examen. Una preocupación, un dolor de cabeza en algunos casos. Correcto, y en las visitas que hacemos permanentemente los jóvenes nos dicen, sobre todo en zonas rurales, no tenemos para acceder a cursos de nivelación, o porque no hay el recurso económico, o porque no están en todas las provincias. Eso se enfrenta, y desde el 1 de diciembre tendrán disponible en la página web del INEVAL, www.evaluacion.gov.es, un simulador con exactamente la misma estructura del nuevo examen. Ese simulador, por tanto, entonces contendrá 120 preguntas en los 4 campos que hemos conversado, y les brinda a los jóvenes la oportunidad de que tengan el mismo tiempo, las mismas 2 horas 30, tiempos, claro, y que al finalizar la evaluación ellos sepan en qué se equivocaron. Y adicionalmente el propio sistema les diga, esta era la respuesta correcta, de tal manera que podamos enfrentar esta diferencia que en ocasiones que tengan una especie de entrenamiento antes de dar el examen oficial. Correcto, que creemos que es una gran ayuda, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Someterse a una evaluación siempre tiene variables de tipo psicológico, sobre todo, ¿no es cierto? Hay una tensión propia, te estás jugando el bachillerato, te estás jugando el acceso a educación superior. Lógicamente tratamos de aliviar esas tensiones. Bien lo señalaba el día de ayer el señor presidente de la República, estamos avanzando hacia ver las potencialidades y las bondades de la evaluación lejanas a que se convierta, y perdón por utilizar el término, pero creo que es muy coloquial, el cuco de todos y de todas, ¿no? En lo que tiene que ver con el puntaje, ¿cómo se va a repartir este puntaje? El secretario de Educación Superior el día de ayer nos comunicó en el evento, y creo que es una muy buena noticia, que se hace una ponderación mayor ahora de la trayectoria académica. Es decir, ya no solamente juegas en un examen esta definición de elementos que hemos conversado, sino que lo que has hecho durante tus años de estudio va a contar. El peso que nos ha confirmado es el 60% el examen ser bachiller y el 40% la trayectoria académica. Recordarles que hasta el último proceso de ser bachiller, la trayectoria académica valía apenas del 15%, el 85% era el examen. ¿Y este puntaje les sirve para acceder, postularse a la universidad? Así es, la construcción de este puntaje es lo que permite a ellos el acceso a educación superior, lógicamente con otras variables como por ejemplo los propios procesos de admisión de las universidades, pero creo que ahí lo importante resaltar es ello, ¿no? Al haber sido construida estos elementos conceptuales con la propia academia, eso les fortalece mucho más de cara a sus propios procesos, hay mucha más confianza de ellos en la evaluación. Además que sirve también para medir
la realidad, ¿no? Saber con qué estudiantes, cuál es su condición académica de esos estudiantes para poder ingresar a la universidad y saber dónde están las falencias, de dónde tienen las universidades en su momento que fortalecerles. Creo que acabas de resaltar el fin más importante de la evaluación, verla la evaluación como un tema de resultado numérico e incluso verles a los jóvenes como un 800, un 700, definitivamente que es equivocado. La evaluación en esencia, y creo que internacionalmente en esto sí hay criterio acordado, pese a que en temas de calidad no necesariamente hay criterio acordado, en esto sí hay criterio acordado, es que la evaluación te permite dos cosas. La primera, determinar la realidad del sistema y por tanto fortalecerle al currículum. Ya, lo que tú decías, o sea, si aquí tengo falencia, en ellos en lo que tengo que trabajar. Y lo segundo es que te permite además fortalecer la política pública. Y un tema que han visto las universidades con muy buenos ojos es, ellos tienen, previo al acceso, los famosos cursos de nivelación. O sea, ya tú ingresaste a la universidad, pero de cara a pasar al primer semestre, tienes una estructura de nivelación que homogenice los saberes de los jóvenes, ¿no es cierto? El momento que nosotros retroalimentemos con esta información a las universidades, vamos a ayudar muchísimo en el desarrollo de estos cursos y el efecto que se espera provocar son mejores tasas de aprobación, por tanto, mejores tasas de deserción temprana. Para los estudiantes que no están dentro del sistema educativo de años anteriores, por ejemplo, ¿este nuevo examen Ser Bachiller también va a ser aplicado? Así es, ahí es muy importante señalarles que siendo responsables y a riesgo de ser reiterativo con todo lo que significa este examen, hemos hecho un estudio de que no exista afectación tampoco para quienes vienen con este rezago. Es decir, que los elementos que forman parte de las definiciones operacionales en función de las que se construyen el examen, sí hayan sido vistas también por quienes estudiaron en años anteriores y en su caso quieran retomar el ingreso a la educación superior pública. ¿Es para todos los estudiantes ecuatorianos extranjeros? Hay muchísimos extranjeros ahora en el sistema educativo. ¿Es para todos este examen? ¿Cuánto es la cantidad de estudiantes que se van a someter al mismo? A ver, nosotros estamos manejando que en el tercer año de bachillerato régimen Costa están alrededor de 175,000 estudiantes. Son ellos entonces quienes están obligados a rendir este examen. Y lógicamente también se presentan a este examen personas de procesos anteriores que ya son bachilleres que quieren acceder a educación superior pública. Ahí tal vez se precisará con mucho más énfasis estos datos, pero creo que es importante que también ese número ha ido reduciendo a efectos de que se ha ido fortaleciendo el acceso a educación superior y estimamos alrededor de 90,000 personas que tengamos de ese segmento. Hay también estudiantes con discapacidad, hay estudiantes dentro de las cárceles también, para ellos también rige este examen. Correcto, para las personas privadas de la libertad rige este examen. Creo que una muy buena noticia es lo que va a pasar con la evaluación en temas de discapacidad. Hasta el último proceso, la forma en la que se avanzaba hacia una igualdad de oportunidades, hacia un sistema inclusivo, era concediéndoles 1 hora más. Es decir, si la población normalmente tenía 3 horas para rendir el examen, en este caso puntual tenía 4 horas. Lo que hemos visto nosotros, y que ha sido una demanda justa de los jóvenes, es la evaluación para personas con discapacidad auditiva y visual debe responder a su propia realidad. Claro. Por tanto, hemos hecho un análisis de aquellas definiciones operacionales que a ellos son aplicables. Por tanto, nos es grato comunicarles que en esta ocasión tendremos una evaluación específica para personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Y cómo va a ser esta evaluación específica? Ellos tienen ayudas, ¿no? Dependiendo el tipo de discapacidad, por ejemplo, el tema de videos, el tema de audios, pero adicionalmente la estructura, la definición operacional que se utiliza para evaluarles responde a sus características. Entonces vamos a ver de hecho un resultado muy diferente. Creo que eso va o responde de manera muy positiva a una de las demandas que hemos tenido. Y otra de las buenas noticias es que estamos ya a punto de suscribir un convenio con una de las instituciones de educación superior para el próximo año tener ya una evaluación específica para personas parapléjicas. Esta es una de las deudas que definitivamente teníamos, pero esperamos resolverla en el año que viene. Sin duda son cambios muy importantes que los estudiantes van a tener que tomar en cuenta. Y para informarse más, para que nos comente por favor a qué páginas a qué plataformas deben acceder para que los estudiantes tomen nota y se preparen con el tiempo debido para poder pasar este examen Ser Bachiller. Estamos conversando con Edwin Palma, él es director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Uno de los llamados fundamentales en este proceso, por sus propias complejidades, es pedirles a todos y a todas que estén atentos a los canales oficiales de información. Circunda mucha información que es falsa y que en ocasiones le hace mucho daño al proceso, y dentro de ello nuestra página es la www.evaluacion.gov.es. Ahí, como digo, está el simulador. Adicionalmente están pruebas liberadas, gratuitas, de procesos anteriores con las que también los jóvenes pueden contar. Está la ficha técnica actualizada del examen último, y ahí tú tienes información de contenidos específicos de cara a la evaluación. ¿Se ha hecho una medición de cómo el tener como requisito aprobar el examen Ser Bachiller ha limitado de una u otra forma el acceso a la universidad? ¿Ustedes tienen mediciones de eso? ¿Ha causado un impacto o no necesariamente? ¿O la falta de acceso a la universidad obedece estrictamente a la falta de cupos de las instituciones educativas? Definitivamente que se ha hecho un estudio, primero a nivel nacional, luego en comparaciones a nivel internacional, y creo que es común, frecuente y técnicamente sustentado que el instrumento que se utilice sea una prueba de cara al acceso. Siempre cuando conversamos con los jóvenes, cuando les visitamos, decimos, ok, ¿cómo harías tú entonces para determinar quiénes ingresan a las universidades, sobre todo en carreras de alta demanda? Y los jóvenes se van dando cuenta que definitivamente es la evaluación el mejor de los instrumentos, el más objetivo. Sin embargo, creo que es importante también precisar que la evaluación en ningún caso limita, ¿no es cierto?, pero sí debe adaptarse a las realidades del país, y en esto el presidente ha sido enfático en señalar que no es la misma realidad si tú comparas la zona urbana de Quito con una zona rural de una provincia de la Amazonía. Tiene que ver mucho con lo que se llaman los factores asociados al aprendizaje, y el instrumento de evaluación tiene que ser capaz de reconocerlos y responder positivamente. En eso hemos avanzado para que la evaluación se convierta en un dinamizador del acceso y no en algo que limite el acceso. Sin embargo, como te digo, fundamentalmente los cupos que son definidos por las universidades de manera autónoma se llenan, entre otros, a través de la nota que sale en el Ser Bachiller, la nota de sus propios procesos de admisión, la nota de la trayectoria académica, y una muy buena noticia que dio ayer el secretario también, los puntos adicionales por política de acción afirmativa. Esos puntos que, por ejemplo, si tú eres un estudiante de zona rural, si perteneces a un pueblo y nacionalidad del Ecuador, tienes un puntaje adicional. Se va a dar un punto adicional por esas características. Se dan unos puntajes adicionales por eso. Y aquí tal vez vale la pena precisar, muchas veces decimos, pero ¿por qué? No debería ser así. Suena un poco discriminatorio, correcto, ¿no? Pero vale la pena referirnos a lo que plantean los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no es cierto?, que rige para un montón de países, y en ella nos lleva una reflexión profunda alrededor de que justamente la educación, al ser uno de los elementos más potentes de transformación social, debe estar priorizando a aquellos que no tienen normalmente la condición de acceder a ella. Por tanto, resulta prioritario, importante para el país que cumplamos con ello, y creo que las políticas de acción afirmativa que CENESID nos ha anunciado responden precisamente a ese objetivo. En ningún caso discriminar, sino en todos los casos ser más inclusivo, igualar oportunidades, respondiendo, como manifiesto, este concepto que es clave, ¿no? Este es el que genera real transformación social. Estos cambios, Edwin, fueron impulsados por el INEVAL hace mucho tiempo. ¿Qué tuvieron que hacer para que finalmente se concrete? Así es. Bueno, esto nace de hecho de un proceso de rendición de cuentas cuando asumimos la gestión en febrero del 2019, en el que decidimos escuchar a los actores claves de ello, padres, madres de familia. ¿Cómo olvidarte de los padres y las madres de familia? Y estudiantes también, ¿no? Los estudiantes, los y las docentes. Entonces, una vez que se hace un diagnóstico desde el punto de vista de recoger la información, se procedió ya a un análisis técnico-científico que nos permita ir dando pasos sostenidos, y lógicamente esto, con el gran apoyo que hemos tenido del Ministerio de Educación, de la propia Secretaría y del señor presidente, permite que hoy tengamos ya como una realidad esos cambios. Lógicamente estamos claros en que en materia de evaluación debemos ir en permanente mejoría, ¿sí? Si bien hoy tenemos unos cambios, estamos claros que en el año siguiente hay algunos elementos que trabajar. Por ejemplo, la evaluación para pueblos y nacionalidades, ¿sí? En el bachillerato intercultural bilingüe, el bachillerato técnico, hay algunos elementos que definitivamente tenemos que seguirlos trabajando. ¿Y en lo que tiene que ver con el bachillerato internacional? El bachillerato internacional tiene
De hecho, siempre o comúnmente las personas de bachillerato internacional hacían una demanda y decían, ¿cómo puede ser posible que en ocasiones nos va bien en la prueba de bachillerato internacional y no nos va en el ser bachiller? Habían ajustes que realizarse. Creemos que hoy se responde positivamente a eso y por tanto la gente de bachillerato internacional también va a tener un mejor resultado. Queremos agradecerle, Wilson, por su presencia en nuestros estudios. Wilson, le cambié el nombre. Edwin Palma, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Un pedido hecho hace mucho tiempo que finalmente se concreta, cambios en el proceso del ser bachiller. Hay que solo resaltar un poquito en cuanto a la fecha prevista para que esto se empiece a aplicar. Nos había dicho Edwin que es a partir de el mes de enero del próximo año. Y una buena noticia, se reducen las preguntas, el número de preguntas, se mantienen el currículum adecuado a la realidad y se reduce también el tiempo, ¿verdad? Correcto. Le agradecemos entonces a Edwin Palma, director del INEVAL, por habernos acompañado esta tarde en la segunda entrega de Punto Noticias.